en voz alta. Nombres que se escribían en piedra, y se borraban antes del amanecer. Nombres que, según los textos más antiguos del mundo, hacen que los ángeles aparten la mirada. Moloch, los Shedim, y un patrón en el Apocalipsis que nadie en tu iglesia te explicó jamás. Porque si lo que dice el libro de la Revelación es literal, entonces hay criaturas que Dios no destruyó. Las encadenó. Y hay un calendario oculto. Un reloj que ya está corriendo. La pregunta que casi nadie se atreve a hacer es esta. ¿Qué pasa cuando ese reloj llegue a cero? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ningún sermón dominical. Hoy vamos a hablar de una conexión que lleva siglos enterrada entre versículos. Una conexión entre tres elementos que, al unirlos, forman algo que da miedo. Vamos a hablar de Moloch, el dios devorador que Israel adoró en secreto. De los Shedim, entidades mencionadas en la Torá que no son ángeles caídos, sino algo diferente. Algo más antiguo. Y del Apocalipsis, específicamente, de los sellos, las plagas y el abismo. Porque cuando los unes, aparece un patrón. Un patrón que se repitió en Sodoma. Que se repitió antes del diluvio. Y que, según los textos sagrados más oscuros, está repitiéndose ahora mismo. Moloch, el dios al que Israel no debía mirar. Empecemos con un nombre. Un nombre que aparece en la Biblia más de lo que te dijeron. Moloch. En Levítico 18 versículo 21, Dios dice algo que debería helarte la sangre. No darás ninguno de tus hijos para ofrecerlos a Moloch. No profanarás así el nombre de tu Dios. ¿Por qué Dios tendría que advertir esto, si no fuera una tentación real? ¿Por qué prohibir con tanta urgencia algo que, supuestamente, nadie haría? Porque Israel lo hacía. Lo hacía en el valle de Ben Hinnom. Un lugar tan maldito que, con el tiempo, su nombre se convirtió en la palabra hebrea para el infierno. Gehenna. ¿Qué se hacía allí? Los textos son perturbadores en su claridad. Se construía una estatua de metal. Se calentaba hasta el rojo vivo. Y se entregaban niños a las llamas. ¿Por qué? Aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Porque no lo hacían por maldad sin sentido. Lo hacían porque creían que a cambio recibirían algo. Prosperidad, poder, victoria en la guerra. Moloch era un contrato. Una transacción. Y la moneda de cambio era lo más valioso que existía. La vida de los inocentes. El profeta Jeremías habla de esto con una intensidad que casi duele leer. Y edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle de Ben Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual no les mandé, ni vino en mi corazón. Dios dice, yo nunca pedí esto. Lo cual significa que alguien más lo pedía. Algo más. ¿Qué era Moloch realmente? ¿Era solo un ídolo de piedra? ¿O había algo detrás de ese ídolo? Algo que recibía. Algo que respondía. Los Shedim. Lo que la Biblia llama demonios. Pero no son lo que piensas. En Deuteronomio 32 versículo 17 aparece una palabra que los traductores modernos casi siempre suavizan. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca. La palabra original en hebreo es Shedim. ¿Qué son los Shedim? No son los ángeles caídos del Génesis. No son los Nepilim. Son algo diferente. Algo que los rabinos de la tradición judía describían con detalle perturbador. Según el Talmud, los Shedim son seres que comparten características con los ángeles y con los humanos. Conocen el futuro, como los ángeles. Pero comen y beben, como los humanos. Se reproducen, como los humanos. Y mueren, como los humanos. ¿Pero dónde viven? En los lugares vacíos. En las ruinas. En los desiertos. En los lugares donde antes había vida, y ya no hay nada. Y aquí viene lo que casi nadie conecta. ¿Recuerdas el versículo de Deuteronomio? Israel sacrificó a los Shedim. Israel sacrificó a Moloch. ¿Y si Moloch era uno de los Shedim? ¿Y si los sacrificios a ese dios de metal eran en realidad rituales de invocación? Un método para abrir algo. Para llamar a algo. ¿Para qué sirve un contrato, si no hay nadie al otro lado para recibirlo? El libro de Enoc y lo que fue sellado. Ahora necesito llevarte a un texto que no está en tu Biblia.
pero que estaba en la Biblia de Jesús. El libro de Enoc. Judas lo cita directamente en el Nuevo Testamento. Los padres de la Iglesia lo conocían. Y durante siglos, fue considerado sagrado. En el libro de Enoc, hay una descripción de ángeles llamados los vigilantes. Seres que descendieron a la tierra antes del diluvio. Que tomaron mujeres humanas. Que enseñaron conocimientos prohibidos. La fabricación de armas, los encantamientos, la astrología, los venenos. Y sus hijos fueron los Nepilim, gigantes, monstruos, criaturas que no debían existir. Cuando el diluvio llegó, sus cuerpos murieron. Pero sus espíritus no tenían a dónde ir, porque no eran humanos del todo, ni eran ángeles del todo. Y según el libro de Enoc, sus espíritus errantes salieron de sus cuerpos y son malos espíritus sobre la tierra. Los espíritus de los gigantes afligen, oprimen, destruyen, atacan, hacen guerra, obran violencia y causan consternación. ¿Suena familiar? ¿Suena a lo que la Biblia describe como demonios? Ahora conéctalo con los Shedim, con Moloch, con los sacrificios en el fuego. ¿Y si todo es parte del mismo sistema? ¿Y si hay una arquitectura invisible detrás de todo esto? ¿Que el Apocalipsis está a punto de revelar? El Apocalipsis y el abismo que se abre. Abre el Apocalipsis en el capítulo 9. Y léelo como si fuera un reporte de inteligencia, no como poesía. El quinto ángel tocó la trompeta. Y cayó una estrella del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Una llave. Lo que tiene llave. Está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Porque lo que hay dentro no debe salir. No todavía. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Luego vienen las langostas. Pero no son langostas normales. El texto dice que tienen rostros de hombres, cabello como de mujeres, dientes como de leones, corazas como corazas de hierro. Y el sonido de sus alas era como el sonido de muchos caballos corriendo a la batalla. ¿Son literales? ¿Son simbólicas? ¿Son criaturas biológicas? ¿Son algo que el lenguaje del siglo I simplemente no tenía palabras para describir? Y entonces aparece su rey, el ángel del abismo. En hebreo, Abadón. En griego, Apolión. Destrucción. Y aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. Este ser no es presentado como un simple demonio. Es presentado como un rey. Como un comandante. Como alguien que tiene autoridad sobre una hueste. ¿Quién tiene autoridad sobre criaturas como esas? ¿Quién puede ordenarles que no ataquen a los sellados? Porque el texto dice eso. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Obedecen órdenes. Hay un sistema. Hay una jerarquía. ¿Y dónde habías visto antes esa clase de obediencia oscura? En los rituales a Moloch. En las invocaciones a los Shedim. En los tratos con entidades que reciben sacrificios y dan algo a cambio. El patrón no es nuevo. El patrón es antiguo. Y el Apocalipsis no describe el fin del mundo. Describe el regreso de algo que ya estuvo aquí antes. Los 4 ángeles atados en el Éufrates. Sigue leyendo en Apocalipsis 9, versículo 13. El sexto ángel toca la trompeta. Y una voz dice algo que debería paralizarte. Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 4 ángeles. Atados. Al río Éufrates. ¿Por qué el Éufrates? Porque el Éufrates no es solo un río geográfico en la Biblia. Es el límite de la tierra prometida. Es la frontera entre el mundo conocido y el mundo del caos. Y ahí, en esa frontera, hay 4 entidades tan peligrosas, que tuvieron que ser encadenadas. No destruidas. Encadenadas. ¿Por qué no destruirlas? ¿Por qué mantenerlas atadas si tienes el poder de eliminarlas? A menos que su momento aún no haya llegado. A menos que haya una fecha. Un sello. Una llave. El texto dice que fueron preparadas para la hora, el día, el mes y el año. No para una era general. Para un momento exacto. ¿Alguien está llevando la cuenta? El patrón que se repite hoy. Ahora quiero que hagas algo incómodo. Quiero que compares.
Antes del diluvio, ángeles transgredieron límites que no debían cruzar. Hubo mezcla entre lo que era divino y lo que era humano. Hubo violencia que llenó la tierra. Hubo una corrupción tan profunda que Dios dijo: me arrepiento de haber hecho al hombre. Antes de Sodoma, hubo una perversión de lo natural. Hubo una disposición a entregar lo sagrado por placer y poder. Y entidades no humanas llegaron a la ciudad. Antes del cautiverio de Israel, hubo sacrificios a Moloch. Hubo invocaciones a los Shedim. Hubo una generación que entregó a sus hijos a cambio de prosperidad terrenal. Ahora mira hoy. No te digo qué pensar. Solo te pido que observes. ¿Hay conocimientos que se están desenterrando que quizás deberían seguir sepultados? ¿Hay tecnologías que están cruzando líneas que antes eran imposibles de cruzar? ¿Hay rituales que resurgen bajo nombres modernos? ¿Hay una generación que nuevamente está haciendo tratos? El libro de Mateo 24, versículo 37 dice algo que los teólogos llevan siglos debatiendo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Exactamente esto. Todo lo que acabas de escuchar. Y entonces la pregunta deja de ser académica. La pregunta se vuelve urgente. Si este es el patrón, ¿en qué parte del patrón estamos ahora? El abismo no ha sido abierto todavía. Los 4 ángeles del Éufrates siguen atados. Apolión sigue en su trono de sombra, esperando. Pero el texto dice que hay un momento exacto. Una hora. Un día. Un mes. Un año. Y ese momento fue preparado. Lo que fue preparado llegará. Lo que Moloch representa que casi nadie ve. Necesito volver a Moloch por un momento. Porque hay algo en este Dios que es diferente a todos los demás ídolos de la antigüedad. La mayoría de los dioses paganos pedían cosechas. Pedían animales. Pedían oro. Moloch pedía sangre inocente. Pedía lo que más amabas. ¿Por qué? Porque en la lógica espiritual de los textos bíblicos, la sangre inocente tiene peso. Tiene poder. El Génesis 4 versículo 10 dice que la sangre de Abel clamaba desde la tierra. El Apocalipsis 6 versículo 10 muestra almas bajo el altar que también claman. Y la sangre de los sacrificios del templo tenía un propósito expiatorio específico. La sangre hace algo. Abre algo. O cierra algo. Y Moloch sabía eso. Los que servían a Moloch sabían eso. Y según el Apocalipsis, hay un momento en que toda esa sangre derramada a lo largo de la historia va a ser juzgada. Y en ella se halló la sangre de los profetas, de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Apocalipsis 18 versículo 24. El registro existe. Cada sacrificio fue anotado. Cada invocación fue registrada. Cada trato con los Shedim tiene un recibo. Y en el Apocalipsis, llega el momento de presentar la cuenta. Lo que los profetas sabían y no podían decir. Los profetas del Antiguo Testamento escribían con urgencia. No como académicos describiendo eventos lejanos. Como testigos describiendo algo que ya podían oler en el aire. Isaías describe la caída de Babilonia con un detalle que hace siglos perturbó a los lectores. Ezequiel vio algo sobre el río Quebar que lo dejó tendido en tierra durante 7 días. Daniel recibió visiones que él mismo dijo no entender. Y Juan, en Patmos, escribió el Apocalipsis. Un libro que ningún concilio de la iglesia primitiva quería incluir en el canon. Porque era demasiado vívido, demasiado detallado, demasiado posible. Moloch, los Shedim, el abismo, Apolión, los 4 ángeles del Éufrates. No son figuras decorativas de un texto antiguo. Son elementos de un sistema. Un sistema que operó en el pasado. Que fue interrumpido. Y que según el libro más perturbador de la Biblia, volverá a activarse. ¿Cuándo? El texto dice que nadie lo sabe con certeza. Ni los ángeles. Solo el Padre. Pero el texto también dice que habrá señales. Que habrá un patrón reconocible. Que quienes tengan ojos para ver, verán lo que se aproxima antes de que llegue. Y tal vez por eso este pasaje ha inquietado a creyentes durante siglos. Porque no habla solo de un futuro abstracto. Habla de un proceso que ya comenzó. Moloch no desapareció porque Israel dejó de adorarlo. El principio que representa sigue operando. Los Shedim no fueron destruidos cuando Babilonia cayó.
solo cambiaron de forma. Y el abismo sigue teniendo una llave. La pregunta final no es si esto es verdad. La pregunta final es, ¿qué harías diferente si supieras que el reloj ya está corriendo? Tal vez nada cambiaría. O tal vez, todo. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que hay algo en estos textos que no se puede ignorar fácilmente. Deja tu opinión abajo. ¿Crees que este patrón es coincidencia? ¿O crees que estamos en un momento que los profetas describieron hace milenios? El próximo video va a ser más profundo y más oscuro. Nos vemos allá.